nuestra economía. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Como lo prometido es deuda, hoy vamos a hacer una segunda parte del tema arrocero. Para eso hemos invitado a don Eduardo Rojas, que es el presidente de ANINSA, la Asociación de Industriales del Arroz, y a don Juan José Contreras, que es el director ejecutivo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Si quiere empezamos, don Eduardo, explicando qué es ANINSA. Sí, claro. ANINSA es la Asociación Nacional de Industriales del Sector Arrocero. Ahí hay 6 empresas, 6 agroindustrias que conformamos la asociación. Hoy me acompaña el director ejecutivo, que es Juan José Contreras, quien ya tiene cerca de 3 años de estar con nosotros. ¿Y qué es la labor de ustedes? ¿De qué se encargan? Pues está con arroz y está ANINSA. ¿Qué es lo que hace? ¿En qué se diferencia lo que hace ANINSA con lo que hace con arroz? Bueno, nosotros somos una asociación gremial que asociamos a 6 industrias. Hay más industrias, pero ahorita asociadas sabemos 6. Y pues trabajamos juntos por buscar un equilibrio de alternativas de abastecimiento, de costos, de producción, de materias primas, de equipos para las plantas, y a la vez también buscamos capacitaciones por medio de Conarroz, capacitaciones privadas, congresos, tenemos también una oficina de inteligencia de mercado desde la asociación, en la cual estamos viendo constantemente, semana a semana, lo que pasa en el mundo del arroz. Estas son industrias nacionales, ¿verdad? Porque son también hay importadores. Sí, esos son industrias nacionales. Somos un ente, digamos, privado. Conarroz es un ente público, no estatal, que agremia Conarroz a 10 industrias, a 500 agricultores, y también participa el Estado con el Ministerio de Economía y el Ministerio de Agricultura. Esa es la diferencia entre nosotros, un ente público no estatal, y nosotros somos un ente privado. Pero sí que también hay importadoras privadas, ¿verdad? Aparte de las que no están en ANINSA, o sea, sí, particulares. Sí, claro, no, vamos a ver, este es un país, digamos, de libre derecho, y hay condiciones que debe cumplir cualquier importador, y cualquiera puede importar arroz siempre que cumpla con lo establecido por el Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda, y así sucesivamente. ¿Cómo está ahorita el mercado, Juan José, el mercado del arroz? Ahorita en este momento está un poco convulso con estas importaciones libres. Está un poco complicado. Las industrias nacionales están comprando toda la cosecha, completamente toda la cosecha nacional, pero las importaciones vienen a poner un poco turbio el mercado. Lo complican un poco, y se complica en cuanto a costos y en cuanto a mercado en general. Si ustedes pueden ver ahorita en los supermercados, hay mucho bandeo, hay inclusive importadores que están hasta regalando el arroz, y eso es complicado para las industrias nacionales. ¿Y qué papel juega el MEC en todo esto? El MEC en este momento levantó el decreto del bandeo. Ahorita sí se permite el bandeo, entonces se volvió una práctica legal. Ellos lo pueden hacer con toda libertad. Eso lo hizo el MEC a raíz de la emergencia del COVID. ¿Qué pasaría si desaparece la industria nacional? ¿Usted ve eso? ¿Es posible? ¿Hay un riesgo? Bueno, sí, claro que sí podría pasar perfectamente, porque vamos a ver, nosotros para llegar al precio del consumidor, el MEC establece un mix de precios, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que comprar la cosecha nacional con un precio que al día de hoy es 22.324, y se mixea, para que me entienda la audiencia, el gobierno toma los precios de las importaciones que hace la industria, ya sea en el marco del CAFTA, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, las importaciones por desabasto, las importaciones pagando impuestos, y el precio del agricultor, junta estos 4 precios, lo pondera y establece el precio de compra de la materia prima de la industria, más los costos fabriles. Esto establece el precio, digamos, al consumidor. En la medida en que nosotros, en que el precio internacional baje mucho, pues nos la pone muy difícil, por decirlo así. Entonces, por eso es que siempre estamos luchando para que se den, una vez que se compra la cosecha nacional, se den los desabastos y los contingentes necesarios para poder mixar ese precio. Sí, y esto da muchas vueltas. El mercado internacional es muy dinámico. Con esto de la pandemia, hoy, si el precio estuviera libre, porque esto me lo vas a preguntar, valdría un 40% más del precio hoy, porque el precio está caro en el mundo. Entonces, es la importancia de que exista Conarroz, de que el MEC fije el precio. Hoy el consumidor se está viendo beneficiado
de no pagar cerca de 800, 850 por kilo y pagar 620. Pues, es decir, hay gente como que cree que este tema no tiene como que ver con ellos, ¿verdad? Y el arroz es el principal producto de la canasta básica de los costarricenses. Por supuesto. ¿Quién no come arroz en Costa Rica? Claro, son 54 kilos, desayuno, gallo pinto, muy rico, al almuerzo arrocito en el casado o con cualquier otra cosa que usted la quiera acompañar, por la noche también arrocito, una sopita o arroz con otra cosa más. Entonces el arroz es un producto muy importante de la dieta costarricense. Y ahora que estuvo la pandemia, hay gente que subsistió hace arroz y frijoles, hay que decirlo así, ¿verdad? Porque sí, son productos que tienen todos los nutrientes que se necesitan. Sí, claro, nosotros con los frijoles tenemos la proteína y con el arroz tenemos los carbohidratos. ¿Por qué en el caso del frijol, por ejemplo, no parece haberse dado como una crisis tan catastrófica como la que ustedes plantean en el caso del arroz? Ah, no, porque aquí nadie dice nada. El precio del frijol es el más caro del mundo, en Costa Rica, pero los detractores nuestros no lo dicen. 1.500 colones el kilo de frijol en Costa Rica. Dígame si ese no es el más caro del mundo. Pero como está libre, nadie dice nada. Y los consumidores y todo ese montón de agricultores de Los Chiles, de Santa Cecilia, de Upala, del Águila, de Pérez Celedón, del resto del país que sembraba frijol, toda esa maquinaria se perdió porque vamos a importar frijoles baratos. Eso no existe. Hoy está pagando el consumidor 1.500 colones por kilo. ¿Y dónde están las asociaciones de consumidores defendiendo a los consumidores? No aparecen. ¿Por qué? Porque nadie les paga para que hagan eso. Es muy ¿Cuánto sencillo. importamos ahorita de frijol? ¿Un 60%? 70% de los frijoles. Lo que pasa es que están carísimos. Con esto de la pandemia el frijol se ha puesto caro. Todos los granos, en este momento el maíz está caro. Está caro el trigo, está cara la soya, está caro el arroz y están caros los frijoles, está caro el petróleo. Todos los commodities están hacia el alza. Ahora, es muy importante, María, decir esto para los costarricenses. Cuando hace un año nos fuimos todos a la casa asustados con este tema de la pandemia, hay que reconocer que nuestros agricultores, los del sur, que es donde comienza la siembra nacional, se fueron a sembrar arroz, mientras nosotros asustados y todo el mundo su teletrabajo y no salgan, y el agricultor sembrando y produciendo la comida del costarricense. Eso hay que reconocerlo, eso es importante decirlo porque aquí no hemos pasado una guerra y no hemos comido tortas de barro. Aquí la gente a veces no valora lo que es el agricultor y al agricultor hay que hacerle un mérito, hay que hacerle un premio, porque hay gente que trabaja la tierra en unas condiciones muy difíciles. Este país tiene un clima, estamos en el trópico, muy complicado, veámoslo hoy, temporal en Guanacaste en abril. Pero cada año más bien van desapareciendo las hectáreas de siembra. Es correcto, eso es, hay una desmotivación, hay un desincentivo hacia la producción y esto tiene que ver con seguros. El Instituto de Seguros ha hecho un seguro casi imposible de adquirir. El MEI con su esquema de fijación de precios tiene oprimido totalmente al agricultor, no le da respiro. El tema del financiamiento, bueno, ya estamos trabajando eso en la Asamblea Legislativa y el gobierno nos ha apoyado con el tema de que Conarroz pueda hacer banca de segundo piso. Creo que eso le va a ayudar muchísimo a que aumente la cantidad de productores y a que por lo menos, sin ser un iluso ni ser un romántico, yo creo que nosotros estamos hoy en 36, 37% de producción de lo que es el consumo nacional, tratar de llegar por lo menos a un 50, 55% de eso, sobre todo ahorita que el arroz está muy caro. ¿Cómo está el precio, Juan José, en mercados internacionales? Ahorita en mercados internacionales el precio está más alto que en Costa Rica. ¿Pero como en cuánto anda? Para tener una idea, tal vez cómo estaba hace un año y cómo está ahora. Nosotros en el seno de ANINSE hicimos una investigación donde comparamos países, los mismos países que compara la OCDE, nosotros fuimos directamente a góndola, que al final es donde lo compra el consumidor, directamente en el supermercado, y nosotros vimos que todos los países tienen un precio más alto que Costa Rica, pero fuimos más allá e hicimos una investigación, relacionamos esos precios que paga el consumidor en cada uno de los países con los salarios mínimos de esos países. Y nosotros determinamos que Costa Rica está casi al punto de los países desarrollados. Por ejemplo, un Estados Unidos tiene que trabajar cerca de un 35% menos para comprar un kilo de arroz 95.5 que un costarricense, mientras que, por ejemplo, un ciudadano mexicano tiene que trabajar más del triple de lo que tiene que trabajar un ciudadano costarricense para comprar un kilo de arroz 80-20. ¿Y es cierto que aquí tenemos un subsidio, que se subsidia la producción arrocera? La producción arrocera aquí se subsidia a través por ejemplo, del desabasto. Entonces, el desabasto entra sin arancel, eso se traslada al consumidor y eso es un subsidio
que beneficia al consumidor, beneficia al productor porque lo hace atractivo a la compra para que las industrias compren la producción nacional y se traslada directamente al consumidor. Eso es digamos, un subsidio que beneficia a todos por parejo. Y don Eduardo, si digamos, por ejemplo, quitaran ese subsidio, ¿verdad? Que se habla que viene por un lado el tema de la regulación de precio, ¿de qué manera afectaría a las empresas? A esas 6 empresas que ustedes agrupan en ANINSA, ¿de qué manera les afectaría? No al consumidor, sino a las empresas arroceras como No, tal. sí perderíamos competitividad. Entonces, un momento en que el precio internacional pueda bajar, quedaríamos entonces nosotros con un costo mucho más alto que el costo de importación y eso haría pues que quebremos y por consiguiente también la otra, que no le compremos al productor nacional. Pero esto es un ir y venir, ¿verdad? El mercado es muy dinámico. ¿Y eso no le pasaría a las importadoras directas? Bueno, ahorita las importadoras directas tienen problemas. O sea, ellos se metieron en este negocio. Vamos a ver, yo no estoy en contra de alguien que comercializa. Como decía al principio, ellos cumplen con todo, pagan sus impuestos, tienen sus cargas sociales, o sea, eso está bien. Pero ¿qué pasa? Ellos saben que andan al filo de la navaja. Un día consiguen arroz barato, otro día está caro. Ahorita el arroz está caro. Entonces, yo pienso que ahorita la van a tener muy difícil. ¿Por qué? Porque el precio de compra está por encima del costo que nosotros tenemos. O sea, han perdido competitividad. Se nota que han perdido competitividad. En la calle ya se nota. ¿Cuánto del arroz que comemos los costarricenses es importado actualmente? Exactamente entre un 60 y un 62%. ¿Y eso podría aumentar próximamente? No, yo pienso que no, está estable. Ahora, un año como este, se ha sembrado mucho, el agricultor está motivado, ¿verdad? Las industrias se han motivado porque si usted quiere traer hoy un saco de arroz en granza pagando impuestos, vale 27.000 colones y el del agricultor vale 22.000. Entonces no es lógico que yo salga a comprar un saco de arroz pagando impuestos, trayéndolo de Sudamérica o Norteamérica, 27.000, en lugar de comprarle al agricultor a 22.324, que también tiene una ventaja. Todo lo que compre de hoy al 30 de junio, que es el cierre del año arrocero, me da requisito de desempeño a partir de enero del 2022. Entonces, que es muy atractivo salir a comprar arroz ya. De hecho, el arroz que hay ahorita en sembrado en el distrito de riego, todo está comprometido, ahí no sobra un grano. Y el precio tiene una tendencia, el precio internacional tiene una tendencia al alza desde el año pasado, ¿verdad? De allá sé que tenemos ya 4 o 5 meses que no ha tendido a la baja. Así es, desde enero del año pasado empezó a subir, se mantuvo un poco estable durante el 2021, siempre hacia el alza, pero este 2021 sí se elevó considerablemente. Ahorita está arriba, históricamente nunca había estado tan alto, desde, si mal no recuerdo, desde la crisis inmobiliaria de Estados Unidos. ¿Y eso a qué se debe? Porque uno podría pensar, si hay países que están demandando más arroz, podríamos nosotros beneficiarnos más bien exportando arroz, pero somos deficitarios. ¿Cómo ven ustedes eso? No, somos deficitarios. O sea, si nosotros tuviéramos arroz hoy sería una gran ventaja, pero no tenemos arroz. O sea, el arroz que se está produciendo es para consumirlo. Claro, para consumo interno. Le voy a contar algo. ¿Cómo funciona esto? Hemos estado abasteciéndonos, y los importadores también, mayoritariamente y preferiblemente en Sudamérica. ¿Okay? La cosecha en Sudamérica se siembra en diciembre y se cosecha en marzo. En Sudamérica en este momento se está cosechando lo que se plantó en diciembre. Esa cosecha, hubo sequía, entonces, como decía mi abuela, tras de cuernos palos, hay menos cosecha de arroz en Sudamérica, ya había déficit, entonces el precio no ha bajado, el precio está arriba y va a ser mucho más chica. Entonces, ¿qué quiere decir, María? Que el arroz de Sudamérica se va a mantener caro hasta marzo del próximo año. El arroz no va a bajar porque es una sola cosecha y termina en mayo la cosecha. ¿Y eso no es algo que visualiza el ministro de Agricultura? Porque están con el tema del desabasto, o sea, esos estudios no los hace el Ministerio de Agricultura. Mire, lamentablemente con don Renato, yo no quisiera hablar de él, pero le hemos explicado, no sé si es que ha entendido o no quiere entender. Yo me frustro mucho que no hemos podido hacer clic con toda esta situación con don Renato, porque usted se recuerda hace un año cuando... Bueno, él es productor, estuvo en el sector porcicultor y él entiende, creo que entiende muy bien, ¿verdad?, el tema... Debería. Bueno, vea, le rogamos el año pasado, ¿usted se acuerda cuando pedimos las 90.000 toneladas? Y como se lo digo yo, don Renato, usted debería cacarear eso, le garantizamos al país arroz barato todo un año, es un éxito el PAC suyo, de nosotros, de los industriales, de los productores. En plena crisis teníamos todo el arroz del 2020 y principios del 2021. Ahora andamos detrás de él llorando para que nos dé 20.000 toneladas más con todo lo que está sucediendo. Es difícil para uno tratar con esta situación, no sé cómo enfocarlo. O sea, los números están, las cifras están, el entorno mundial está, el TICA está la información en muchos lugares. Quizá él siente que hay suficiente inventario.
en este momento como para traer más. No, no hay suficiente inventario, o sea, ahí tenemos un déficit. Aparte que hay una cosa muy importante, que eso lo han ido, para eso es importante ANINSA, lo han ido determinando Juan, que al estar el precio tan caro del pilado de esos importadores, han disminuido las importaciones. Las importaciones han disminuido, entonces ese es arroz con el que no vamos a contar. Hay que comprarlo hoy, María, el arroz se va a acabar de nuevo otra vez. Ah, pero ahí andamos detrás del Ministerio de Agricultura pidiéndole, por favor, mire, vea lo que está sucediendo, pero esto en otros gobiernos la verdad que no nos había sucedido. Es muy extraño la situación del abasto con el Ministerio de Agricultura en este gobierno del 2018 para acá. 18 para acá. Sí. ¿Y cuál podría ser, digamos, el tema? Ustedes hablaban de algunas toneladas que hacen falta, ¿verdad? Para ese año. Sí, el problema es que no se pueden traer, María. O sea, ¿cómo los vas a traer teniendo un precio fijado a 27,000 pesos cuando el precio mix del Ministerio de Economía es 20,000? O sea, no tiene sentido, se lo hemos explicado. Entonces, no puede traer nadie arroz pagando impuestos. O sea, tendría que hacerlo alguien al final, que su empresa no tiene arroz y que su marca va a quedar fuera de mercado y eso... ¿Y cuál puede ser la consecuencia? Que al final de año estemos solicitando el gobierno un ajuste No, para y eso, al alza en el precio del o consumidor. eso, que los 4 meses de inventario se reduzcan a 0, a 1. Entonces nos comamos el inventario para ir vendiendo arroz crudo, para ir satisfaciendo la demanda interna. Ahora, el negocio del arroz tiene que ser lucrativo, de lo contrario no habría tanta gente detrás. ¿Por qué hay tanta gente que está justamente detrás del negocio arrocero? Bueno, porque hay alguna gente que lo que quiere es destruir la actividad para dedicarse a la importación del arroz. Eso es todo. Entonces, el trabajo, el esfuerzo de muchas empresas muy serias, hay 10 industrias que han hecho muy buen trabajo en muchos años, ¿verdad? Y que generan muchísimo. Por ejemplo, empleo fijo de las industrias, empleo directo, perdón, son 2.500 empleos directos que da el sector industrial, directos. El sector productor da 4.500 empleos directos. Solo ahí sumamos 7.000 empleos directos. ¿Cuánto dan los importadores de arroz de empleos directos? No solo eso, es Caja Costarricense de Seguro Social, estamos en las zonas rurales, estamos en las áreas más pobres, es la tiendita, la farmacia, la sodita, el tallercito, la ferretería, la gasolina, el camión que transporta. O sea, le vamos a enviar un trabajo que hemos hecho de lo que es la agrocadena del arroz, cómo permea y cómo se beneficia una cantidad enorme en pueblos donde Upala, Corredores, Ciudad Neyli, Río Claro, son pueblos muy pobres. Pero es interesante que usted cite, digamos, esa posición o visualice esa posición del MAC, porque más bien los detractores de Conarroz dicen que más bien que don Renato es demasiado proteccionista y que este gobierno más bien ha sido demasiado proteccionista con el sector arrocero. Bueno, ahí son formas de ver las cosas. Yo por lo menos no he visto de parte del Ministerio de Agricultura ninguna medida proteccionista a favor del sector productor o sector industrial. Yo sé que para negociar, digamos, el tema de la regulación se reunieron en el CNP, y solo fueron unos cuantos, y que el presidente les dio las palabras de no levantar la regulación, no sé si en este gobierno, ¿hasta qué fecha? María, si reguláramos el precio del arroz hoy y hemos corrido los números necesarios, el precio al consumidor subiría hoy a 850. ¿A quién estamos beneficiando? ¿A los agricultores o a los consumidores? En el caso propiamente digamos, de lo que es el precio, esto está subiendo porque hay países que están demandando, ¿no?, más arroz a raíz de la pandemia. Correcto. Hay países, por ejemplo, como Brasil, que Brasil ha sido un exportador toda la vida, que a raíz de la pandemia tuvo que importar y el consumo de Brasil es altísimo. Entonces, eso hace que suba el precio internacionalmente. Porque aquí pareciera como que no es rentable sembrar arroz, como que no hay... Vamos a ver, o sea, ha quedado demostrado con todo este montón de estudios que se han hecho que este país es caro. O sea, no para arroz, es caro para un montón de cosas. Entonces, Brasil, por ejemplo, como decía ahora Juan, 250 millones de habitantes, producen 10 millones de toneladas, de ahí se abastece Costa Rica una cantidad. El precio subió. El presidente Bolsonaro salió a decirle a la opinión pública, mire, por favor, tengan consideración con los consumidores. El precio del arroz se duplicó en la pandemia. Entonces, el beneficio de la regulación es que el productor tiene un precio estable y lo ha tenido durante los últimos 20 años. Entonces, lo que quieren unos cuantos cuartos ahí
es que el precio se regule para hacer negocios ya libre. ¿Qué impide que yo lo venda 7 veces más caro de lo que vale hoy? No queda una gran desventaja al consumidor, porque tenemos que, siempre cuando usted hace algo, tiene que poner un testigo. Usted tiene que fijarse contra algo. ¿Contra quién me voy a comparar? Nosotros hemos hecho el análisis contra los frijoles, que es un producto, desayuno, arroz y frijoles, almuerzo, arroz y frijoles, y en la cena, arroz y frijoles. El 80% de los costarricenses más o menos tienen ese tipo de dieta. Entonces, liberamos el frijol para beneficiar al consumidor y destruimos toda la área productiva de este país, de frijoles. ¿Y de qué sirvió? Para que unos cuantos, 4, María, se beneficiaran de eso. No debería ser así. ¿Cuáles son las proyecciones que tienen ustedes, Juan José, en referencia con tal vez a lo que resta del año para el tema del precio? En cuanto al tema del precio, no se vislumbra que baje. Porque Sí. hay gente que dice que no hay como una bolita de cristal como para saber cómo va a estar, ¿verdad? Porque hay mucho vaivén internacional, ¿verdad? Pero ustedes siempre hacen proyecciones que casi siempre le atinan. Exacto, no hay una bolita de cristal, pero sí hay mucha experiencia de parte de analistas de Conarroz y analistas también de parte de ANINSA, que se ve, no se vislumbra que haya una disminución en el precio. Como dijo don Eduardo ahora, se parece que hasta marzo del próximo año pueden estar esta alza de precios. Entonces, se ve que, de hecho, ahorita, en este momento, las importaciones han bajado más de un 60% con respecto a años anteriores, con respecto al 2019 y al 2020. 2020 inclusive con pandemia y con demanda reducida. Entonces, eso quiere decir que ahorita se están consumiendo los inventarios. Si se consumen los inventarios y no se trae, por ejemplo, si el MAG no decreta un desabasto acorde, un desabasto adecuado a las necesidades de los costarricenses, entonces el arroz puede acabarse. Puede acabarse porque no se está importando al nivel de otros años debido a los altos precios. ¿Por qué? Porque deja de ser rentable. Porque el precio está regulado en función de las industrias, de los costos de las industrias. Entonces se regula con un margen de utilidad. Eso de que se gana un margen altísimo en el arroz, eso no es cierto. Las industrias están reguladas entre un 5 y un 7% de su margen. Entonces, cuando suben los precios internacionales, los importadores libres dejan de obtener el margen de utilidad que tenían, porque están trayendo más caro y tienen que vender al mismo precio. Entonces, eso lo que produce es que les sea menos rentable, entonces dejen de importar. Se nos acaba el tiempo, pero quería preguntarle, Eduardo, ¿usted siente que hay una campaña de grupos orquestada en contra de lo que son los productores y la industria arrocera? Yo pienso que sí hay algo estructurado y salen nuevos actores, ¿verdad? Han venido saliendo nuevos actores y ha intentado hacerlo, ¿verdad? Yo creo que hay gente que tiene de alguna forma, son escuchados, tienen buena opinión y sin embargo, yo pienso que están equivocados. Vea usted, por ejemplo, aquella famosa carta que le mandaron al presidente, qué embarcada se hubiera pegado el señor presidente, y disculpe la expresión, si le hubiera hecho caso a esas 66 firmas, creo que fueron, porque hoy el precio estaría costándole 40% al consumidor. O sea, ¿dónde estaría el presidente? Y gracias a Dios que no hizo caso a esa carta, porque el precio está carísimo. O sea, gente que lo pusieron ahí a firmar. O sea, hay que conocer de mercado. No solamente usted debe ser un economista, o sea, el mercado es muy importante, o sea, cómo funciona un mercado. Yo fui a estudiar y saqué una maestría y un doctorado, sí, pero aquí en Costa Rica, en la forma en que, por ejemplo, el frijol se comportó, o sea, hay que casi que van a hacer una tesis y decir qué sucedió con el precio del frijol en Costa Rica. ¿Por qué es este comportamiento? Se liberó y en lugar de bajar el precio, que es lo que dicen los economistas, no pasó eso, sino más bien el precio subió. Sí. Y en el caso del arroz, esta gente pues se ha equivocado y topando con tan mala suerte, ahora todos están atacando la ley que está en el Congreso para apoyar a Conarroz como banca segundo piso. La gente esta pues el precio subió, el precio está caro. Y otra cosa muy importante que no quería irme sin decirlo, María, es que el otro proveedor nuestro, que es Estados Unidos, el arroz también está caro. Y ahí el problema que hay no solamente es de precio, sino de calidad. Sí, al final de cuentas. El tico no se va a comer ese arroz solo. Entonces hay que mezclarlo con el nacional. Entonces volvemos a caer en la importancia de arroz nacional. Y si usted al productor no le cubre sus costos, no va a poder producir en Costa Rica. Bueno, les agradecemos mucho la presencia y esperamos invitarlos para un próximo programa. Vamos a darle seguimiento al tema arrocero, que es muy importante, porque como decimos, es el principal producto en la mesa de los costarricenses.
Amigos de Extra Economía, les agradecemos mucho por su presencia, por su sintonía y que tengan una feliz semana. Nos vemos el próximo lunes.